estamos en esta etapa 2, donde tenemos que empezar a aprender a mirar a la gente, a mirar a la gente. A ver, mirar al que está a tu lado. ¿Qué ves ahí? Aparte de una hermosa persona, ¿sabe qué? Tenemos que aprender a mirar a la gente, pero a mirar a la gente a partir de los ojos de Cristo. En esta etapa usted va a pedirle al Señor que el Señor le indique el nombre de 5 personas de su entorno familiar, de amistad, laboral, 5 en total, por los cuales usted va a orar por ellos. Nosotros hemos visto la semana pasada cómo orar desde Cristo. Usted va a aplicar, va a orar por ellos. Pero en esta labor, lo que es importante es cómo miramos a esa gente. ¿Cómo estás mirando a tu familia? ¿Cómo estás mirando a tus vecinos? En primer lugar, ¿los ves? ¿Ves que existen? Porque a veces hay vecinos que ni se conocen. Sí, el rubio que tiene el auto blanco. Y vivimos acelerados en un andar que no nos vemos porque estamos tan preocupados en las cosas nuestras. Y si vemos, la pregunta es ¿cómo lo vemos? Hoy el tema que pretendo desarrollar es mirar a las personas con los ojos de Cristo. Porque en ti, ¿quién vive? Cristo. Cristo te gobierna por medio del Espíritu y tenemos que aprender desde esa vida, desde ese gobierno, a mirar a la gente con los ojos de Cristo. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y después tenga marcadito ahí en su Biblia Filipenses 2:5. No descartemos la Biblia a papel, por favor. Yo lo que digo que en la casa para estudiar, meditar en la palabra, comer a Cristo desde la palabra, lo más conveniente es la Biblia a papel. Entonces no vas a eliminar cualquier punto de contacto con posibles distracciones que te genere de alguna manera lo que son las redes, si tenés la Biblia desde el celular. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Acá hay 2 cuestiones que resalta el pasaje de Cristo. En primer lugar, que recorría todo lugar conocido en esa época por él, las ciudades y aldeas aledañas, él recorría, y recuerden que era caminando. ¿Para qué lo hacía? Para predicar, para enseñar primero, predicar después y sanar a todos los enfermos. En segundo lugar, él le alentaba a sus discípulos y le decía: oren, porque el campo está blanco para la siega, pero necesitamos obreros. Ahora, qué interesante cómo plantea Mateo de que el relato de lo que Jesús hacía recorriendo a favor de la gente y el pedido que él hacía a los discípulos para orar para que el Señor envíe obreros, en el medio de esas 2 cuestiones aparece un detalle. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La compasión que estaba en Cristo le llevaba a recorrer todas las aldeas y ciudades, enseñando, predicando y sanando. Y la compasión que estaba en Cristo les llevó a llamar a sus discípulos y decirles: hay que orar por obreros, faltan obreros,
para que todo el amor del Padre se exprese en esas multitudes. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A ver, levantad la mano y decir conmigo que el sentir de ese Cristo que vive en mí me gobierne. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Todos miramos a las personas. Todos estamos en contacto con gente diariamente. Podemos estar frente a una persona y ver, pero la pregunta es, ¿qué vemos? Normalmente lo que vemos es cuestiones externas, exteriores, manifestaciones visibles. Vemos cómo está vestida, vemos su conducta, vemos las decisiones que toma, vemos los errores. No levante la mano, pero ¿cuántos ven los errores de los otros? Vemos los errores, vemos cuál es su forma de pensar por lo que hace, sus ideas. Escuchamos, vemos su manera de hablar, vemos aquello que estamos de acuerdo y también aquello que estamos en desacuerdo. Pero cuando Cristo miraba a la gente, miraba de una manera distinta, de una manera más profunda. Dice el texto de Mateo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y esa palabrita compasión, decir conmigo compasión. Miren, hay una palabra que se llama empatía. La empatía es entender lo que el otro está sintiendo. Entender. Nosotros con mi esposa, después que a ella le diagnosticaron esta enfermedad del cáncer y empezamos a caminar en el proceso, y de paso le quiero contar la noticia, ustedes, bueno, siempre ustedes reciben la primera noticia, porque ustedes son de la mañana de los domingos, les ganan a los otros, pero por favor no le cuenten nada que yo después le quiero contar a ellos. El día lunes se hizo el PET, el estudio completo que se tiene que hacer cada 6 meses en Buenos Aires. El día viernes le entregaron los resultados y para la gloria y la honra del Señor sigue limpia, sana, no hay nada de lo que es el cáncer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando hemos empezado a caminar eso, siempre orábamos por personas enfermas oncológicamente, siempre. Y tratábamos de entender y manifestar amor desde Cristo. Pero ahora, cuando un esposo me dice, tengo a mi esposa que está enferma de cáncer, hay una empatía muy distinta. En mi familia están viviendo una persona con tratamiento oncológico. Hay una empatía muy distinta. ¿La empatía qué es? La empatía es entender lo que el otro está sintiendo. Pero la compasión va un paso más allá. La compasión no es solamente entender lo que el otro está sintiendo. La compasión es hacer algo a favor de esa persona. Y Cristo no tenía solamente empatía, Cristo tenía compasión. Y Cristo al mirar las multitudes, Él pudo ver lo que los otros no veían. Y por eso Él vino en la cruz a morir para que todos tengamos salvación. Donde otros podían ver pecadores, Jesús veía personas necesitadas de una vida. Donde otros veían problemas, Él veía personas que necesitaban amor. Donde otros veían conductas equivocadas, Él veía corazones que necesitaban al Padre. Por eso, en este tiempo de esto de entender, de manifestar a Cristo, tenemos que aprender primero a mirar como miraba a Cristo. Amados, porque antes de hablar de Cristo, tenemos que mirar como Cristo. Y entonces, cuando miramos como Cristo a la gente, un montón de prejuicios que están en nuestra alma, no en nuestro espíritu, en nuestra alma, van a empezar a desmoronarse y vamos a poder realmente manifestar a Jesús. Repito esto, si usted y yo no aprendemos a mirar a la gente como miraba a Cristo, no vamos a poder manifestar a ese Cristo que está en nosotros.
No podemos, repito, manifestar correctamente a Cristo si primero no aprendemos a mirarlas, a las personas como Él les mira. Y dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir. Ahora la pregunta no es, escuche este también razonamiento, la pregunta no es, ¿qué haría Jesús frente a esta persona? No, porque ahí usted va a operar desde la imitación y desde su alma. En realidad, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo Jesús le miraría a esta persona? Y a través del mirar con los ojos de Jesús, usted va a sentir lo que Él sintió. ¿Qué Él sintió? Compasión. Primero vio las multitudes y sintió compasión, porque Él las vio, no como un montón de gente que estaban esperando que Él hablase, sino Él las vio como ovejas desamparadas, que no tenían pastor. Por eso vamos a detenernos en analizar esto. ¿Cómo podemos aprender a ver como veía Jesús? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estás viendo a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, que son la gente que cotidianamente, semanalmente, vos te relacionás? En primer lugar, dice ahí en Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Para Cristo, el tema de la multitud no le quitaba la importancia de lo individual. Cristo ve personas, no solamente multitudes. Él ve personas, individuos. Él te conoce por tu nombre y apellido. Él sabe dónde vivís, Él sabe quién sos. En este momento Él sabe lo que vos estás pensando, lo que vos estás sintiendo. Él te conoce de punta a punta, individualmente. El Eterno, a través del Espíritu que vive en ti, te conoce. Y Él mira a la gente como individuo, no solamente como grupos. Y qué interesante que Jesús, el hecho de andar en medio de multitudes, nunca le impidió el trato personal. Él siempre se detuvo y dejó las multitudes para trabajar con el individuo. Por eso, cuando Él iba en medio de una muchedumbre de gente, Él se detuvo cuando alguien tocó su manto. ¿Se acuerda el pasaje de esa mujer que fue sanada? Por eso, cuando todos lo criticaban y quizás se reían, o algunos ni detectaron que allí estaba, Jesús se detuvo y le miró a Zaqueo y le dijo, bájate porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Él iba en la multitud, pero la multitud y el quehacer no le detenía para enfocarse en el individuo. Así miraba Jesús. Cuando todos querían apedrear a esta mujer, la multitud se había levantado para condenarla porque la acusaron de adulterio. Jesús se detuvo para conversar con ella y para expresarle amor y perdón cuando ella manifestó ese arrepentimiento. Cuando todos quisieron callar a Bartimeo el ciego, ¿se acuerdan? Jesús, hijo de David, gritaba él, y la multitud le decía, cállate, hasta los discípulos también. Jesús se detuvo y fue a ese hombre e hizo el milagro. Cristo nunca perdió de vista a las personas, aunque a Él le rodeaban multitudes. Porque Él mira al individuo y no solamente al grupo. Él te está mirando a vos porque Él vive en ti. Él te conoce y a través de ti Él quiere mirar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. A través de ti Él quiere mirar a ese compañero de trabajo, a esa compañera de trabajo, a ese vecino. A través de ti, al del supermercado de la esquina, al de la panadería. A través de ti Él quiere ver para poder actuar en esas vidas. Dice el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, en Lucas 19:10, lo que se había perdido. Él no vino a buscar números, Él vino a buscar personas. Lo más importante de todo es que usted y yo no somos números para el Señor.
Somos personas, individuos, con historia, con presente, con futuro, con planes, con propósitos, que podamos ver a la gente a partir de ese concepto, a partir de Cristo que ve así. Por eso, en este plan intencional de manifestar a Cristo y de pensar en llegar a personas con el mensaje y la vida de Cristo, no los miremos como una estadística más. Esos 5 que vas a orar no son 5 más. Son personas con nombre, apellido, historia, situación, a los cuales vos vas a orar y le vas a decir: Señor, quiero verlos como vos los ves, quiero verlos a partir de ti para poder actuar en consecuencia desde tu vida. Y no solamente a esos 5 personas, que hoy el Señor nos enseña a ver de una manera distinta a nuestros compañeros de trabajo, verlo desde su vida, con la característica que Él manifiesta. Cristo no mira la condición, Cristo mira a la persona con compasión. Dice la Biblia que Él tuvo compasión de ellos, ¿sí? Nosotros a veces vemos la condición. Vemos a alguien viviendo desordenadamente y la mayoría lo juzga. Pero Cristo puede mirar a esa misma persona y moverse en compasión. Podemos mirar a alguien adicto y ver un problema. Cristo sigue viendo una persona. Podemos ver un matrimonio destruido y podemos ver un fracaso, pero Cristo ve personas quebradas que necesitan de su vida. Podemos mirar a una persona agresiva y verlo como alguien difícil, pero Cristo ve una persona que tiene heridas no sanadas detrás de cada una de esas reacciones que posee. Ahora, hermano, esto no significa justificar el pecado. Yo quiero decirte, Cristo no te ama así como vos sos. Esa no es la frase. A veces decimos: el Señor ama a todos así como son. No, mira, hay una frase mejor. Cristo nos ama a pesar de cómo somos. A pesar. Cristo te amó y me amó a mí a pesar de cómo usted y yo éramos, y nos sigue amando a pesar de que usted y yo seguimos metiendo la pata de vez en cuando, ¿sí o no? El Señor nos ama a pesar de. Dice Romanos capítulo 5, fíjense este versículo que lo anoté acá, Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando éramos santos, cuando cambiamos, cuando nos comportamos bien, cuando nos congregamos. Cristo murió por nosotros cuando éramos ¿cómo? Pecadores. El Señor miró y nos amó, siendo pecadores. El amor de Dios que vos sentís, que vos vivís, no es la respuesta a tus cambios. El amor de Dios es la esencia de tu cambio. Él no te ama porque cambiaste. Cambiaste y estás cambiando porque Él te amó desde siempre. Si recordás el pasado sin Cristo, sinceramente podés levantar las manos y decir: Cristo me amó tanto, a pesar de todo, a pesar de todo. Gloria a Jesús. Por eso, repito, debemos aprender a mirar a la gente desde el amor de Cristo. ¿Se acuerda usted ahí con la mujer, hoy le cité, que fue condenada por adulterio? Dice Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, porque le dijo: el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Todos fueron acusados por los pecados que tenían y nadie se animó a tirar la piedra contra esa mujer. Y él estaba escribiendo en la tierra, y cuando se levanta y mira
Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acá vemos el equilibrio en la vida de Cristo, verdad y gracia. Verdad, no peques más. Jesús no pasó por alto el pecado. Jesús mostró que había un pecado. Jesús se mueve en la verdad y le dice, no peques más. Pero Jesús se mueve en la gracia y le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Se acuerdan cuando Juan presenta a Jesús en el capítulo 1? Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que podamos ver a la gente siempre con la gracia y la verdad. El pecado no tiene que ser aceptado, minimizado, excusado, pero la gracia recibe al pecador arrepentido para transformarlo. Y cuando miramos a la gente, aunque humanamente vemos su situación exterior, que la gracia y el amor de Cristo que está en nosotros nos lleve a ver todo lo que el Señor mira en ellos y todo lo que el Señor espera y cree que va a suceder en ellos, como esperó y creyó que iba a suceder en ti. Amén. Cristo va más allá de lo exterior. Cristo no mira lo exterior. Ya en el antiguo pacto, Dios le dice a Samuel cuando iba a elegir a un rey, le dice, no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira el exterior, pero yo miro el corazón. Y pasaron los grandotes, formidos, preparados, hijos de Isaí, los mayores, y el Señor le dijo, ninguno de ellos va a ser rey. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ¿no tenés otro hijo? Ah, sí, está David. Está David, el pequeño. Él está cuidando ovejas en el campo. Le mandaron a llamar. Y ahí Samuel tiene presente lo que le dijo Dios. No mire lo que el hombre mira. Como un niño iba a ser ungido rey. Un adolescente iba a ser ungido rey. ¿Cómo puede ser? Y los otros, los mayores, que eran formidos, que eran estudiosos, que eran capaces, porque Dios estaba mirando el corazón. Fíjense, dice en 2 Corintios 5:16, de manera, escuche este texto, es tremendo, de manera que nosotros de aquí en adelante, decí conmigo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Qué interesante. Subraya ahí en su Biblia, anótelo en su blog de notas que está teniendo en su celular allí. Y esta frase, a nadie conocemos según la carne. La carne etiqueta. La carne establece prejuicios, pero Cristo mira a la persona. La carne va a decir, este es difícil, este es religioso, este es un alcohólico, esta mujer está separada, este es un rebelde, este es ateo, este es judío, este es católico, este no cree. Ah, no, ese, estamos perdiendo tiempo, nunca va a cambiar. La carne etiqueta. La carne va a poner un concepto desde lo que observa y ve, pero dijo el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué está diciendo? Dios tiene propósitos con todos y quiere llevarte a ver a la gente desde su corazón para que Él opere a través de ti. Cristo no ignora las realidades de la persona, pero Cristo no lo reduce a lo que Él está viviendo hoy. ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos era el peor para los judíos, porque era un judío que le cobraba a los judíos, le quitaba plata a los judíos para darle a los romanos.
y se enriquecía con lo que recaudaba también. Pero allí llega Jesús y no ve a un cobrador de impuestos. No juzga, no lo etiqueta. Ah, cobrador de impuestos, este es un judío vendido que nos está haciendo pasar las 1001. Él vio al apóstol Mateo. Él vio un alma con un corazón. Y él le dijo, ven, sígueme. Y Mateo le siguió, porque él lo vio primero. Aleluya. Hay una diferencia enorme cuando la carne ve y cuando Cristo ve a través de nosotros. La carne va a etiquetar, va a decir, es un alcohólico. Pero Cristo va a decir, es una persona amada por Dios, amada por el Padre, que actualmente está esclavizada por el alcohol. Y es muy distinto. Cristo ve a las personas desde una fuente, desde el amor de Dios. Mira lo que dice San Juan 3:16, usted lo sabe bien. Vamos a decirlo todos juntos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué vino Cristo? Cristo vino porque Dios amó. Dios amó, entonces Dios dio. Cristo amó y por eso se entregó. La fuente desde la cual opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es desde su esencia, y su esencia es amor, porque Dios es amor. Cuando Cristo se manifiesta por medio de su iglesia, se manifiesta desde su esencia, que es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, escuche esto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Cuántos dicen gracias por ese amor? Amén. Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Evangelio no comienza con decirle a la gente, tenés que buscar a Dios. El Evangelio comienza diciéndole a la gente, Dios te ama. El Evangelio no comienza diciéndole, tenés que dejar esto y tenés que dejar aquello y tenés que acercarte a Dios. No, el Evangelio comienza llegando con un estilo de vida rendido a Cristo y con lo que hago, digo, manifestar a la gente la verdad que cambia y origina todo, el amor. Dios te ama. Mira al que está a tu lado y decirle, Dios te ama. Y te seguirá amando, pase lo que pase. Dios me ama sin depender de mí. Él me ama porque es Dios, porque es el eterno, porque es amor. Y tenemos que aprender a vivir bajo ese gobierno de la vida de Cristo para poder mirar a la gente con amor, desde el amor de Dios. Cristo no ve personas como proyectos. Bueno, tengo un proyecto, tengo que orar por 5 personas. Y estas personas van a ir a CBC, y estas personas van a estar al lado mío y vamos a congregarnos juntos. Y hay un proyecto, no lo encaremos como un proyecto. Estas no son mis 5 personas. Esta ya vino, este ya no vino, este va a ir a mi GPC, esto se tiene que congregar. Sin querer nos vamos a convertir en personas que buscan metas y objetivos involucrando a individuos. Necesitamos ver mucho más allá. Escuche lo que le voy a decir y lo digo como pastor de CBC. Una persona no tiene valor porque venga a CBC. Tiene valor porque Dios la ama. Una persona no se vuelve importante cuando entra a nuestra congregación o a nuestro grupo pequeño. Esa persona ya era importante, por eso Cristo murió por ella desde antes que el mundo fuese hecho. No la amamos, no amamos a esa persona para que vengan.
a nuestra congregación. La amamos porque Cristo que está en nosotros las ama. No las servimos para obtener una respuesta y lograr un objetivo. Servimos, ministramos a la gente porque Cristo quiere expresarse a través de nosotros para que Él sea revelado en esa gente. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Yo pregunto, ¿alguna vez te sentiste quebrantado internamente al mirar a alguien, al hablar con alguien? El Espíritu Santo quebrantó tu corazón y trajo compasión a tal punto que fuiste impulsado a hacer algo a favor de esa persona. Ese es el sentir que uno tiene que tener. Necesitamos que la vida de Cristo nos gobierne para tener ese sentir. Y con esto voy terminando. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando mi alma gobierna, voy a tener prejuicios, voy a tener preferencias, voy a tener ciertas simpatías con algunos y rechazos con otros. Voy a recordar las experiencias pasadas, me voy a cargar de temores y voy a buscar conveniencia. Y eso me va a encerrar para que no actúe en consecuencia a favor de la gente. Pero cuando Cristo gobierna nuestra manera de mirar, algo cambia. Ya no digo, esa persona no me importa. Comienzo a preguntarme, Señor, ¿qué querés hacer a través de mí con esa gente? Ya no digo, con esta persona no se puede. Pregunto, Señor, ¿qué estás queriendo hacer en el futuro de esa persona? Ya no digo, este jamás va a cambiar, porque empiezo a mirarme yo. Y si Él me cambió a mí y me está cambiando, Él puede cambiar a cualquiera. Tenemos que aprender a mirar como Cristo miró. Que podamos esta semana elevar al Señor una oración y que sea la oración que siempre esté presente. Señor, quiero mirar con tus ojos, quiero amar con tu corazón y quiero hacer algo con tus manos, Señor. Hay tanta gente al lado tuyo. El problema es que no tenemos posibilidades de manifestar a Cristo, es que no vemos a la gente a los cuales tenemos que manifestar a Cristo. Decirle al que está a tu lado, estás rodeado de gente que tenés que manifestar a Cristo. Ahora preguntarle, ¿cómo le estás viendo? ¿Cómo le estás viendo? Te hago 4 preguntas a modo de reflexión y le pido al grupo de alabanza que pase. La primera pregunta, ¿estoy viendo a las personas o solamente su conducta? ¿Estoy viendo individuo o lo que hace nomás? Segunda pregunta, ¿la estoy mirando desde el juicio o desde la compasión? ¿Desde el juicio o desde la compasión? ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. La tercera pregunta, ¿quiero que venga a la iglesia o quiero que conozca a Cristo? Nuestra meta final no es solamente que venga a CBC. Nuestra meta final es que conozca a Cristo. La congregación es una expresión de su cuerpo. Usted y yo tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Cristo para madurez espiritual. Y aquel que todavía no lo conoce, tiene que empezar por conocerlo. Y la cuarta pregunta, ¿estoy tratando de hacer algo para que Cristo se manifieste o me estoy rindiendo y permitiendo que Él se manifieste a través de mí? Pensemos. Y acá este plan intencional de manifestar a Cristo tiene un sentido profundo cuando entendemos que no es solamente realizar actividades.
no es solamente esforzarnos para ser más amorosos. Estamos de campaña, así que tengo que ser bonito para que la gente me vea a mí y vea a Cristo. No. Había un corito que decía, estamos de campaña con Jesús. Así era. Después, ¿cómo seguía? Estamos de fiesta, no de campaña. Ya le cambié la letra. Bueno, medio parecido. Estamos de fiesta. Y después, ¿cómo decía, Nata? ¿Estamos de fiesta con Jesús? Después. Amén. Bueno, estamos de fiesta. Ahora, esa gente, vamos a involucrarlo a la fiesta. Que no sean un número más que vengan a una actividad. Amén. Yo te invito a que te pongas en pie, por favor. Repito esto. Tal vez el problema que tenemos no es que no tenemos oportunidad de manifestar a Cristo. Tal vez el problema que estamos enfrentando es que no lo estamos viendo a la gente como Cristo ve. Amados, vemos a un vecino, pero Cristo ve a una persona amada. Vemos a un compañero de trabajo, pero Cristo ve a alguien por quien murió en la cruz. Vemos a un familiar complicado. No levante la mano, pero ¿cuántos tienen familiares complicados? Vemos a un familiar complicado, pero Cristo ve una vida necesitada. Vemos al que se apartó, al que dejó de congregarse, pero Cristo ve una oveja desamparada. ¿Cómo estamos viendo, iglesia? Al prójimo. El prójimo es el próximo, ese que vos lo ves todos los días. Vemos a alguien que podría venir a nuestra congregación, pero Cristo ve a alguien en quien Él puede vivir y ser la esperanza de gloria para esa vida. Por eso, que podamos mirar como Cristo mira, que podamos sentir como Cristo siente, que podamos escuchar como Cristo escucha para terminar amando como Cristo ama. Y ese es el gran sentido de tu vida en esta tierra. El sentido y el propósito de tu vida en esta tierra y de mi vida es que el nombre de Dios sea glorificado y de hacerlo todo para su gloria. Y la única manera es empezar a mirar a la gente como Cristo mira. Allí donde estás, habla con el Señor. Y decirle, Señor, decido empezar a través de la rendición a aprender a mirar a la gente como tú ves. Señor, lléname de tu vida en mi alma, para que mi mente y mis sentimientos sean direccionados a lo que vos ves de mi familia, de mis vecinos, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, en el colegio, en la facultad. Señor, lléname de tu vida para aprender a mirar como tú miras, para aprender a escuchar al Espíritu respecto a las personas que me rodean, para permitir que tú te manifiestes. Allí donde estás, recibe más de esta revelación. Querido Dios, que este plan intencional de manifestarte a vos no sea una actividad más, sea una expresión de nuestras vidas bajo tu gobierno, para que vos te manifiestes. Señor, perdonanos por mirar con el alma, mirar desde la carne y colocar etiquetas a la gente.
desde aquel que viene a pedirnos en casa, desde aquel inclusive que en el semáforo se pone a pedir. Perdónanos si hemos colocado etiquetas con el familiar que es difícil en su carácter y en la forma de relacionarse. Perdónanos si hemos colocado etiquetas, Señor. Con el vecino, con ese compañero de trabajo. Señor, que a nadie miremos desde la carne, sino que aprendamos a mirar desde tu mirada, desde tu vida, para que nuestros corazones sean llamados, compungidos, impulsados a la compasión. Y no será una iglesia institución que haga algo, será la iglesia, cuerpo de Cristo, donde cada integrante manifestará la compasión hacia las vidas que le rodean, y eso generará una revolución de la impartición de la vida de Cristo a todos. Señor, que podamos aprender a vivir más que por actividades, por la vida, desde la vida. Señor, que las personas por las cuales cada uno va a comenzar a orar sean personas que puedan ser vistos por mis hermanos y mis hermanas desde tu mirada, Señor, desde tu mirada. Oh, Mashara Lavacanda. Sentite en libertad si querés allí levantar las manos, arrodillarte, pasar al frente. ¿Sabe por qué? Porque este es el momento donde tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo quebrantando todo lo que en nosotros se ha establecido como formas de relacionarnos con los demás desde nuestra alma, para que sea Él, para que sea Él, para que sea Cristo, a partir de ahora mirando distinto a través de nosotros, amando a través de nosotros. Le dijo Jesús: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies, porque el campo está blanco, está lista para la cosecha. Si miramos con los ojos de Jesús, vamos a ver que el campo está blanco. Los discípulos le dijeron: pero Señor, falta todavía para la cosecha. Y el Señor le dijo: no, el campo ya está blanco, las almas ya están preparadas, las almas se están necesitando. Esas 30, 40, 50 personas con las cuales semanalmente te relacionas están esperando que les mires con los ojos de Cristo para ver el propósito eterno de Dios con ellos, y entonces empezar a manifestar a ese Cristo que vive en ti. Oh Jesús, abrí nuestros ojos. Desde tu vida, Señor, mira a través de nosotros. Nos rendimos a ti. Queremos ver cómo tú miras. Te damos gracias. Dios me ama. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Qué bueno que el Señor no dijo que yo era difícil. Qué bueno que el Señor no me etiquetó por mis malos hábitos. Qué bueno que el Señor no me condenó por mis errores. Y ese Cristo que no lo hizo contigo es el Cristo que vive en ti y que vive en mí,
y sí, quiere seguir mirando a la gente para operar en ellos. Cómo miramos nuestra provincia, cómo miramos nuestro país. Que podamos mirar como ovejas que no tienen pastor y pedir al Padre que nos dé la visión para orar por la provincia, para orar por el país, desde el corazón de Dios y desde aquello que va a traer profundo y real cambio, la revelación de Cristo a las vidas. Te damos gracias, Señor. Querido referente de grupo pequeño, ¿cómo ves a tu grupo pequeño? ¿Cómo ves el barrio donde está el grupo pequeño? Querido papá, querida mamá, ¿cómo ves a tus hijos? Oh Señor, enséñanos a ver con tus ojos. Te damos muchas gracias. Te alabamos por siempre. En el nombre de Jesús.